¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, otro día de dominó, hoy con un tema realmente muy, pero muy importante. Creo que no se le ha dado toda la dimensión que tiene y, bueno, estamos hablando de el contenido previsional que está en la ley Ómnibus. Ya el hecho de que el tema previsional esté metido junto al blanqueo, al tema de las provincias, etcétera, voy a confesar, no es de mi agrado. Creo que las cosas tienen que ser analizadas cada una en sí mismo, no mezclar, porque uno puede estar a favor de quizá de la parte previsional y no la del blanqueo, tener que votarla todo junto, no me parece en general correcto, y menos en particular porque estamos hablando de un tema muy, pero muy delicado, abarca a mucha gente, muchísima gente. No olvidemos que tenemos más de 6 millones de jubilados, están también 2 millones entre pensiones no contributivas, y después está todos los trabajadores que aportamos al sistema previsional y que en algún momento se supone que vamos a tener que jubilarnos y, bueno, hacerlo de acuerdo a las leyes previsionales. En esta oportunidad, esta es una ley que se llama de emergencia de la litigiosidad previsional. Evidentemente es una definición que muy compleja, hoy lo vamos a analizar acá, si se puede poner en emergencia la litigiosidad previsional, o sea, el derecho al reclamo en la justicia o en sedes administrativas frente a mala liquidación de haberes, etcétera, que es lo que está en juego aquí. Y básicamente lo que propone esta ley es un tratamiento para los que tienen sentencia firme. Se les propone pagar la mitad ahora y la mitad en 12 trimestres, en 3 años, pero no con los índices que están dentro de la sentencia firme, sino con índices distintos, y eso implica una quita, un descuento muy importante para los jubilados que, después de tantos años pleitearon, lograron que la sentencia esté definitivamente firme y ya, por lo tanto, la ANSES queda condenada a pagar, de acuerdo a la ley previsional, dentro de los 120 días, y ahora se está dando un tratamiento distinto. También un tratamiento distinto tendrían todos aquellos que hicieron reclamos judiciales similares o en base a los fallos de la Corte. También ahí se propone quitas porque se aplican otros índices y además también figuran topes, y después finalmente hay se habla de más de 1,5 millones de jubilados que no hicieron reclamos y a los cuales también se les va a dar alguna actualización o ajuste de sus haberes en base no a los índices judiciales, sino en base a los índices nuevos que tienen que ver con, bueno, coeficientes que elabora y difunde el Ministerio de Trabajo. Para charlar de este tema hemos convocado a una persona que conoce muy a fondo el sistema previsional. Es la doctora Graciela Stasevich, muy conocida porque ustedes saben quién es Adolfo Badaro. Es el famoso caso que llegó a la Corte, donde la Corte le dio toda una serie de aumentos que correspondrían darle a ese jubilado que el ANSES no se lo había otorgado, y fue el fallo que permitió que luego 300.000, 400.000, quizá 500.000 jubilados, invocando ese fallo, fueran a la justicia y en muchos casos lograron cobrar como corresponde, y otros están en esta enorme lista que estamos hablando recién de 300.000, de 70.000 sentencias firmes que ahora tienen este tratamiento legislativo. Entonces, es la abogada que llegó a la Corte, ganó el caso Badaro y se convirtió prácticamente en una suerte de emblema para todo el sistema previsional y para todos los jubilados. En unos segundos hablamos con ella para que nos trate de explicar qué es esta emergencia, este proyecto de ley, esta emergencia de la litigiosidad previsional. Unos segundos y la doctora Stasevich está con nosotros aquí en Dominó. Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte.
fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Bueno, como adelantamos, ya estábamos dialogando con la doctora Stasevich. Bueno, le estaba justamente planteando el tema de, ¿qué opina de este proyecto de ley? Recién usted escuchó el adelanto, la explicación así muy general que hice, pero lógicamente estamos aguardando su punto de vista. Lo primero, la palabra emergencia me resulta un tanto peligrosa. ¿Sí? En el sistema previsional, la palabra emergencia siempre ha significado el avasallamiento de derechos o que determinados poderes del Estado se sientan con autoridad de cercenar alguna que otra obligación previsional. ¿Esto qué significa? Significa, si se declara en emergencia, significa que el Congreso autoriza al Ejecutivo a tomar todo un conjunto de medidas porque justamente se está en una situación de emergencia. Sí, no conozco la reglamentación, ¿no? Porque no está. La ley como técnica legislativa es muy pobre. Tienes gruesos errores jurídicos. El proyecto de ley. El proyecto de ley. Por empezar, la palabra litigiosidad no existe en el diccionario. Entonces, estamos adivinando qué es lo que quiere decir litigiosidad. ¿Por qué no está en el diccionario? No existe. ¿Pero un litigio? No. La palabra litigiosidad como palabra no existe en el diccionario. Entonces, todos pensamos que se trata de gran cantidad de litigios, ¿sí? Yo no creo que el Estado, que es el responsable de todos esos litigios, pueda declararse en emergencia porque no cumple con las normas. Me parece realmente complicada el tema. Usted dice, el que está en falta... Por supuesto, el único responsable de que hoy en día existan tamaña cantidad de litigios es el Estado. El Estado que no cumple con la ley, primero no cumple con la ley, segundo no cumple con las sentencias judiciales. Entonces, estoy planteando una emergencia sobre mi propia falencia para gestionar, para decirlo entre comillas. Perfecto. Porque, ¿a qué adolece esta falta de pago de las sentencias judiciales o la no aplicación de la norma como corresponde? A mi propia inoperancia, digamos, como Estado. Esta ley lo que viene a hacer es un plan de pagos, ¿sí?, en donde teóricamente hay una reparación histórica que no existe, ¿sí? Reparación histórica sería pagarle a cada uno lo suyo, es decir, a los que hicieron juicio pagarle las sentencias y a los que no hicieron juicio determinarle el haber como marca la ley. Ninguna de las dos cosas se contemplan en esta ley. Lo que se hace es, dicho así en lenguaje de Doña Rosa, el Poder Ejecutivo le pide al Poder Legislativo que legalice no cumplir con lo que decidió el Poder Judicial. ¿Así? Sí, es así. Es decir, ¿y cómo? A ver, demuéstrelo eso. Por ejemplo, yo tengo el plan consiste en celebrar transacciones. Sí. La transacción es una figura jurídica. Sería un acuerdo. Sí. En realidad es un instituto particular, porque está regulado en el Código Civil. Entonces, una transacción no es cualquier acuerdo. Una transacción está delimitada por las normas. Por ejemplo, la transacción es sobre hechos dudosos o litigiosos. Cuando yo tengo una sentencia judicial, ya no hay más hecho ni dudoso ni litigioso. Porque está firme. Ya se definió cómo lo tiene que calcular. Entonces, ahora, ahí le hago una sí. pregunta. Vamos a suponer de que yo tengo una sentencia, yo soy un jubilado, tengo una sentencia firme por el cual me tienen que pagar 350.000 pesos, sí, que más o menos es el promedio de las sentencias. Entonces viene el ANSES y me dice, mira, yo te voy a pagar la sentencia y todo lo más, y voy a respetar la sentencia y todo lo más, pero te pido un acuerdo que en lugar de pagarte 350.000, pagarte 250.000. ¿Eso no se puede hacer? No. Sobre el monto. No se puede. Le voy a explicar por qué. Porque el derecho previsional es asimilable al derecho laboral. Y en el derecho laboral, una vez que uno tiene un monto determinado y hay una sentencia, lo único que se puede pactar
¿sí? Es la forma de pago. Si me lo podés pagar en 2 veces. Claro, se puede pactar la forma de pago, pero tiene que ser por la totalidad de la deuda. ¿Sí? No se puede hacer ningún tipo No se puede hacer ninguna quita si existe sentencia judicial. Por eso le digo que esta ley tiene gruesos errores. Mire. Pero si es así, aunque lo vote todo el Congreso, es nulo. Yo voy a ir a la justicia y la justicia va a declararlo inconstitucional. Es que, a ver, yo según no, su criterio. Según digo. mi criterio, sí. Según mi criterio, sí. ¿Sí? Porque está comprometido el orden público. El cumplimiento de una norma, digamos, la sentencia tiene fuerza de ley. Y las leyes fueron hechas para ser cumplidas. Pero yo digo lo siguiente, todos los asesores de todos los diputados... Y no sé, yo todavía estoy tratando de averiguar quién fue el que asesoró con este proyecto. No conoce las normas sobre transacción, no sabe que no se pueden transar sobre normas de orden público. A ver, yo no puedo juntarme con el ANSES y discutir... De igual a igual. De igual a igual cómo... No, ni siquiera puedo discutir cómo me va a calcular la jubilación. No puedo transar en eso, porque es una norma de orden público. El ANSES tiene la obligación de pagarme lo que establece la ley. No puedo discutir qué índice me va a aplicar. Tampoco lo puedo cambiar porque sí. Y además, el tema de Eso le quería decir, porque una de las cosas que me llaman la atención es lo siguiente. La sentencia dice, condena al ANSES y dice, páguele a tal y tal persona de esta manera, aplíquele este índice, le tiene que pagar la retroactividad por todo este periodo y todo lo demás. La ANSES puede agarrar y decir, no, mira, yo no te pago por este índice, yo te voy a aplicar otro índice, aunque sea un índice oficial, pero la sentencia... No, la sentencia es cosa juzgada y tienen que interpretarla como está. El problema es que estamos acostumbrados a que el ANSES no cumpla con las sentencias y establezca resoluciones de cumplimiento. Esto es, el abogado del ANSES, que pobre trabaja en condiciones inhumanas porque lleva 2000 juicios sin ningún tipo de ayuda personal, no puede usar su interpretación jurídica o lo que dice la sentencia. Tiene que remitirse únicamente a las resoluciones del ANSES, que son las que quieren legalizar ahora. ¿Sí? Pero ahora una pregunta, ¿ahora el ANSES paga sentencias? Sí. ¿Firmes? Sí. ¿Las paga bien? Algunas sí y otras no. ¿Dónde no paga bien? La mayoría y no las paga, con la aplicación de topes. Cuando usted tiene una sentencia en donde declararon la inconstitucionalidad del tope máximo en la ley vieja o los 5 topes que tiene la ley 24241, el ANSES automáticamente le aplica el tope. ¿Y yo qué hago? Y yo tengo que iniciar una ejecución de sentencia. O sea que después de haber esperado tanto tiempo, tener la sentencia firme, cuando me paga tengo que volver a ir a la justicia y hacer un nuevo reclamo. Sí, en realidad es pedir la ejecución de la sentencia. ¿Y eso cuánto demora? Y 3, 4 años seguro. Depende de qué juzgado toque. Está claro, pero 3, 4 años. ¿Y ahí me lo paga bien? Y sí, porque si no paga bien, le embargo las cuentas del ANSES. La mayoría de las veces las ejecuciones de sentencia las cobramos por embargo. Hay que embargar las cuentas del ANSES para cobrar correctamente la sentencia. Exactamente, la mayoría de las veces. Por eso este tema de la litigiosidad tiene su fundamento en el ANSES liquida la sentencia, tiene plazo 120 días por la ley para liquidar la sentencia, la liquida y cuando la liquida mal. ¿Por qué la liquida mal? Porque en vez de aplicar los parámetros que da el juez en la sentencia, aplica resoluciones del ANSES, sus propias resoluciones, que siempre es lo mismo, ¿se entiende? Son las grandes discusiones que tenemos con los directivos del ANSES. Cuando vienen a una sentencia, porque han cometido algún tipo de cuestión litigiosa y no cumplen con la sentencia y el juez los llama, siempre argumentan que tiene que cumplir con resoluciones internas. ¿Y qué le dice el juez ahí? No, el juez le pide que cumpla con la sentencia y si no cumple con la sentencia y sigue presentando impugnaciones o liquidaciones que no corresponden, no le aprueba su liquidación, aprueba la presentada por la parte actora o la que el juzgado determine que es la correcta y luego le ordena el pago. Si en un plazo prudencial no paga, se le embarga la cuenta y el jubilado cobra. Tenemos problemas con el tema de cuándo le actualiza o no el haber, pero bueno, tarde o temprano se hace. Muy bien, ahora volvamos al proyecto. Sí. Usted dice que este proyecto tiene, digamos, agujeros legales por todos lados. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si se aprueban estos términos? Ustedes como abogados previsionalistas, ¿qué es lo que van a hacer? Mire, para mí
La pérdida es muy grande. La pérdida para el jubilado. La pérdida para el jubilado es muy grande. ¿Por qué no lo cuantifica? A ver, por ejemplo. Y, por ejemplo, si yo tengo un jubilado por la ley 18037, Que es la ley vieja. que es la ley vieja, en donde la aplicación del recálculo del haber inicial, más Sánchez, más Badaro, le da un haber que a veces es 350% superior al que está cobrando, en algún momento va a superar los topes. Porque los topes, hay periodos hiperinflacionarios en el medio, bueno, en algún momento va a superar el tope máximo. El tope máximo no está contemplado en esta ley. De hecho, está... No, dice que se aplica el tope máximo. Entonces, ese señor va a tener topeado el haber. Pero el tope no es una cuestión lineal que, bueno, lo van a topear en 36 o en 27 o en lo que sea. No, los topes son por periodo. Entonces, no solo se va a ver achicado su haber, sino que también se va a ver achicado su retroactivo. Exactamente. Ahora, ¿sí? tomemos ahora una persona que se haya jubilado, supongamos 10 años atrás. Sí, 24/41. Con la nueva ley ya. Sí. Él ahí se supone que le calcularon mal el haber inicial porque le tomaron mal el sueldo de referencia porque no estaba ajustado. Sí. Entonces, ahora, digamos, se lo van a recalcular, pero en lugar de que en los términos de la sentencia, con el nuevo índice. Sí. ¿Ahí hay una diferencia importante? Sí, hay una diferencia. Yo hice varias simulaciones. Varios ejemplos. Varios sí. ejemplos y las pérdidas, según qué remuneración sea, la pérdida, sin meterme en el tema de topes ni nada, la pérdida es entre un 30 y un 70%. Entre 30 y 70% me liquidaría ahora el ANSES, si se aprueba esta ley, respecto de lo que dice el reclamo. En el haber. No estoy hablando del retroactivo, estoy hablando del haber. Del haber. Del haber. ¿Y en el retroactivo? Y en el retroactivo, ahí bastante, es decir, va a ser acorde a la pérdida, ¿no? Yo generalmente no me centro mucho en el retroactivo, porque si bien es algo importante, yo creo que al jubilado lo que más le importa es el haber. Cuando usted viene un cliente, no piensa en el retroactivo y en lo que le dejaron de pagar. Él quiere que le mejore la situación actual. Él quiere que le mejore la situación actual. Entonces, si yo le cambio el índice, por ejemplo, ahora han cambiado, el proyecto de ley habla a nivel general de las remuneraciones. Yo escuché por ahí, y hay un montón de gente hablando del ISBIC hasta el año 95, pero el proyecto dice nivel general de las remuneraciones, ojo. Y ayer salió un decreto, o el ANSES publicó que van a sacar un decreto en donde esto va a ser oficial a partir de que lo firmen. Sí, para los nuevos jubilados. Para los nuevos jubilados. Entonces le aplican o el ISBIC o el nivel general de las remuneraciones hasta el 95 y después le van a aplicar el RIPTE. El RIPTE tiene una diferencia con el ISBIC de más del doble. De más del doble. Sí, porque yo tomé 435% daría el ISBIC entre el 95 y ahora, y el RIPTE da 178. Sí. Cuando usted mira los índices, porque a veces yo no soy economista y me puedo equivocar, cuando usted mira los coeficientes y mira las variaciones, usted agarra el ISBIC y, bueno, hasta que viene el 2002, que es la época que empieza el tema del movimiento de remuneraciones, usted lo tiene en 0. Sí. Y después empieza a crecer. Claro, porque se supone que en la convertibilidad no hubo inflación. Claro. Pero cuando usted agarra el RIPTE, hasta el 2005, son todos negativos. No, son negativos. Sí. Con lo cual ahí se produce el perjuicio. Son negativos. O sea, lo que usted está diciendo que perjudica en especial del 2002 en adelante. Sí. No, y por ejemplo, si usted agarra el RIPTE, yo hago muestreo, ¿no? Sí. Si usted agarra el RIPTE y lo usa para el último periodo, el último mes, que es el 6 del 2008, el RIPTE creo que da 0,80 y el IPI da 5,7. Claro. Entonces, depende de qué momento cae. Claro, depende de qué momento. Es decir, los jubilados creen que existe una situación pareja para todos. Claro. Y no es así. Depende en qué día en qué fecha me jubilé o en qué año me jubilé y qué índice me aplican, va a dar más o menos. Yo hice tres ejemplos en diferentes fechas y el que menos perdía era 37%. Ahora, del haber, estoy hablando del haber. ¿Qué pasa con esta ley? Si a mí yo hago un pacto con el ANSES, una transacción, nunca hice juicio, nunca hice nada. Lo que estoy pactando es cómo me van a determinar el haber inicial. Para mí no se puede, es ilegal, ¿sí?
No se puede Claro, pactar. se tiene que hacer de manera objetiva. Sí, no existe la transacción porque la jubilación es un derecho de orden público y el orden público no puede ser objeto de transacción alguna. Dicho esto, supónganse que el jubilado acepta, se acoge en plan de pagos y se cumple lo que dice la ley, que dice que hace cosa juzgada. Realmente cosa juzgada no hace, porque para que haga cosa juzgada lo tiene que haber determinado un juez. Sí, bueno, pero la transacción Está hay que bien. ir a un juez. Yo no sé si un juez va a homologar una pérdida de más de un 30% en un haber, porque lo que estoy haciendo ahí no Pero es... dice, si vienen las partes y se ponen de acuerdo... No, pero el derecho... No, estoy razonando como razona el que Sí. escribió la ley. El que escribió Está la bien, ley pero el dice que lo escribió siguiente. la ley se tragó el Código Civil, se tragó... sí, No sí. te entiendo, pero... ¿Me entiende? No es que yo Se coincida. tragó el derecho previsional, se tragó que los derechos previsionales son Pero yo le hago una pregunta. irrenunciables. Vamos a suponer de que usted es del ANSES, yo soy el jubilado, me pongo de acuerdo con esa... Bueno, está bien. Pagame. Pagame, mi expectativa de vida no es muy grande, mejor 20% ahora que 70 o 80 como marca la justicia, etcétera. Me lo paga. Y yo después voy al juez y el juez lo homologa y todo lo demás. Cobro, dejo pasar un mes. Bueno, voy al necesito un juez. abogado para homologar. Sí, no, lógicamente, con Necesito. abogado, etcétera. Yo le digo a mi abogado que acepte y todo lo demás. Después voy al mismo abogado y le digo, che, ¿sabes qué? Nos presentamos. Y digo que esto en realidad fue una extorsión, que dada mi edad, etcétera, etcétera, yo en realidad agarré viaje en esto porque mi expectativa de vida es mala, pero que esto realmente es una confiscación y todo lo demás, y pido que me paguen de acuerdo a los términos de la sentencia y que se anule todo este proceso justamente porque está viciado, donde lógicamente el coloso del Estado negociando con un pobre jubilado de 83 años, que tiene un haber que no le permite... Pero y no ahí, sé. ahí va a depender de los jueces, la Cámara y en todo caso la Corte. Yo creo que se están aprovechando de un estado de necesidad de la gente. A eso me refiero. Si yo, diciendo que se están aprovechando de un estado de necesidad, impugno la homologación de algo... Mire, teóricamente, para mí son nulos. Hay una instancia judicial anterior que, digamos, que estaría cubierta por la teoría de los hechos propios, que yo voy a estar frente a un juez y voy a decir que acepto. Ahora, yo le explico algo. Según el Código Civil, cuando yo hago una transacción, la transacción es nula, dice nula, será nula, si una de las partes no conoce que tiene un derecho mejor. Bueno, yo sé que tengo un derecho Bueno, mejor. pero lo tiene que identificar. Sí, yo digo, Yo tengo pregunto, ¿cómo va a ser? yo tengo un derecho mayor, que es mi sentencia. Claro, lo pero que como el otro no me la quiere no, pagar y yo tengo 85 mire, de años... para eso voy a tener que mirar la reglamentación. Le voy a explicar por qué. Porque esto que todo el mundo lo enuncia tan fácil, no es tan sencillo. Escúcheme, ¿cómo van a hacer para homologar 2 millones de convenios? Y dice que se van a tomar 3 años. No, bueno, pero entonces ¿dónde está la emergencia? Porque la emergencia supone que uno va a arreglar una cosa enseguida. Bueno, Yo no pero me la puedo ley tomar... dice 3 años con opción Está bien, a otros 3. para mí no es necesario. Usted quiere bajar el índice de litigiosidad, páguele a la gente lo que le corresponda, gestione como corresponda, es decir, póngale la gente para pagar como corresponde y no tiene por qué declarar ningún tipo de emergencia. Pero volviendo al tema anterior, hasta que no vea la reglamentación no sé lo que van a hacer. Pero usted piense en esto. Pero ya está votada la ley. No, bueno, pero escúcheme. Y claro, porque una vez que votan Está la bien, ley... pero, yo no, el- pero es inconstitucional. Discúlpeme, pero es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Primero, no dice quién va a hacer la reglamentación. Todo el mundo cree que la va a hacer el Poder Ejecutivo. Y lógico. Pero en una parte dice que la autoridad de aplicación será el ANSES y que dictará las normas para poner en funcionamiento este programa. Perdón, si el ANSES es parte en el pleito, ¿dónde está la igualdad ante la ley? La persona que no cumple, que es el deudor consuetudinario, que es el que no aplica, lo tengo como parte en un juicio y él me va a decir cómo me paga, dónde me paga. Y otra cosa muy importante, en una transacción hay concesiones recíprocas, ¿sí? Acá no hay concesión recíproca. El ANSES me está quitando parte de mi salario, parte de mi haber jubilatorio, y a mí no me está concediendo absolutamente nada. Mire, esta ley es peor, ¿sí?, es menos beneficiosa que la actual.
Yo actualmente tengo 120 días para cobrar. Para cobrar. Pero no la están pagando No, tampoco. sí. No, mire, perdón, no pagarán en el tiempo que corresponde. Pero yo a los 120 días, el día 121, denuncio incumplimiento de sentencia, practico liquidación, la acompaño y le dan traslado a la otra parte y empezamos el problema de cuánto tenemos que pagar. ¿Y cuánto demora eso? Y 2 o 3 años. ¿Y qué le parece? Pero escúcheme, pero cobro la totalidad. Sí, entiendo. Acá, con esta yo no estoy instrumentación... objetando lo que usted está haciendo. Lo que estoy objetando es que después de litigar 10 años, No, 12 pero le cuento algo. etcétera, después No a la es hora que de no- pagar... No, pero a ver, el tema es así, no es que no le pagan a todo el mundo. Pagan. Usted mire y hay 1.600, sí. 2.000 sentencias por mes. Entonces no es que no pagan. Pero digo, en muchos casos las pagan mal. Sí, la mayoría de las veces la pagan mal. ¿Por qué? Porque aplican topes, porque le Bueno, ponen a eso una me serie de refiero. situaciones. Si dejaran de imponer resoluciones que son manifiestamente contrarias a la ley y pagaran lo que corresponde, la litigiosidad desaparecería por completo. Sí. Es ¿Sí? así. Es así. Exactamente. Yo la veo a la ley haciendo agua por todos lados. ¿Sí? Doctora, estoy abrumado. Y creo que los que nos están viendo también están abrumados porque, evidentemente, estamos hablando con la abogada Graciela Stasevich, la que llegó a la Corte y logró que la Corte sancionara el caso Badaro. También se decía en aquel momento, no, lo que dice la doctora Stasevich es irrealizable, etcétera. Bueno, llegó a la Corte y la Corte dijo 88,6% de ajuste. 88,57. 57, bueno, disculpe, yo dije 88,6. Hice No, fíjese usted, los decimales. fíjese lo insólito. El ANSES sostiene que Badaro dice 88,30. Sí, en algún lado dice 88,3. No, ellos liquidan 88,30. Ni siquiera respetan el 88,57. Así es. Bueno, nos reencontramos el próximo martes, pero acá tenemos una radiografía de lo que está discutiendo en este momento el Congreso Nacional en materia de jubilaciones. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.